Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres Dios, tú eres el Señor. Y solo a ti, Señor, damos honras y glorias, porque solo tú mereces. Bendiga a mis hermanos, Padre, mis amigos, aquellos que nos asisten alrededor de este mundo. Y que lo que vamos a hablar, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo siempre sea nuestro Maestro para ayudarnos y guiarnos según tu voluntad. Te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén y gloria a Dios. Amén. Va a ser un día bendecido, seguramente que sí. ¿Ok? Vamos a estar aquí hablando de lo que ya estamos hablando. La verdad es formación de líderes. La semana pasada ya hablamos algunos puntos que están grabados, están en YouTube, en mi nombre, Elías Correa, con mi carita, tú vas a encontrar, o en Facebook. La semana pasada hablamos de cuáles son 6 preguntas que hicimos aquí, que se deben hacer antes de escoger un líder al cual gustarías de seguirlo. Ya hablamos, ya está grabado, y usted puede escuchar y asistir como quiera. ¿Ok? Pero ahora vamos a estar hablando sobre las líneas para las relaciones de direcciones. Es muy importante algo aquí. ¿Ok? Porque un líder o un liderado tiene que saber dónde van. No se puede liderar o ser liderado sin una dirección. Deja ver aquí, parece que me olvidé de poner algo, ahora estoy me dando cuenta. Así mismo es, por eso no apareció ahí en la pantalla de ustedes. Deja poner aquí, así es. Este dispositivo es muy importante. Si yo no pongo este dispositivo, no va a aparecer para nadie. Entonces, ahora sí va a aparecer porque yo conecté ahorita aquí mi laptop. ¿Ok? Perdón. Por eso no aparecía. Yo también me di cuenta que no había conectado ese dispositivo de mi laptop para jugar la imagen aquí para la imagen de la radio. Bueno, ahora aquí estamos. Vamos a estar hablando aquí sobre las líneas para las relaciones de direcciones. Es un poquito, no es muy largo que vamos a comentar, pero mira eso. Ponga atención a lo que te voy a decir aquí. Cuando se encuentra a alguien para guiarnos, use las pautas para ayudarlo a desarrollar una relación positiva con esta persona. Muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Quién es líder que está liderando un grupo? ¿Ok? Estas personas a veces no saben cómo relacionarse con este líder. Por varios motivos. Puede ser motivo de carácter del líder, puede ser por la forma de actuar con su cara, el líder. Porque hay personas que hablan, no, yo no voy a hablar con él o con ella porque siempre lo veo enojado. Y ni siempre está enojado o enojada. Lo que pasa es que el líder tiene que saber que las personas tienen que acercarse a él o a ella y tienen que encontrar un momento adecuado para eso. Si yo lidero aquí en mi casa, por ejemplo, y siempre estoy con la cara enojada, mi esposa, mis hijas, mis nietos, siempre van a tener miedo de hablar conmigo. Porque piensan siempre que estoy enojado, con la cara fea, que uno a veces tiene la cara fea, pero no es porque está enojado, es porque la cara es fea. Pero es muy importante saber usar pautas
para ayudarlos a desarrollar un relacionamiento positivo con esa persona. Porque tenemos que entender que todo liderado y todo líder tiene problemas. Tenemos problemas. Ya he dicho aquí que Jesús, como el gran líder, mayor líder que ha habido en toda la historia de la humanidad, él tuvo un gran problema. Nadie pudo ayudarlo. Nadie. Y usted sabe qué sucedió con Jesús. Y usted sabe qué pasó con los discípulos. Cuando Jesús empezó a decirle a los discípulos, y Jesús tenía un relacionamiento bueno con los discípulos, pero cuando Jesús empezó a decirle a ellos que iba a morir, eso empezó a poner mal a los discípulos. Pero la Biblia no dice que Jesús rechazó a los discípulos o no hablaba con... No. Jesús estaba siempre listo para los discípulos y para las personas, cuando querían que Él estuviera. Entonces, es muy importante, hermano, usted que es líder, usted que está liderando, tenga siempre una puerta, siempre una forma que tu liderado, que las personas que usted lidera, puedan se acercar a usted en confianza. Yo te hablo que viví momentos difíciles. Yo te puedo decir, yo estudié eso, pero viví también eso. Y me acuerdo que preguntaba, ¿cómo está el jefe, güey? ¿Cómo está él? No, está con la cara muy fea. Entonces yo me iba. Así es. No hablaba. ¿Por qué? Porque tenemos que nos dar cuenta, ¿ok? Que cuando estamos guiando a alguien, estas personas tienen que tener una forma de poder relacionarse bien con nosotros. No podemos mezclar mis problemas personales con los problemas que traigo o que tengo con un grupo. Son problemas distintos. Y son decisiones y formas diferentes. ¿Me entiendes? Usted imagina si Jesús hubiera puesto en la espalda de los discípulos la carga que Él traía, la presión que Él traía, la dificultad que Él traía, porque iba a pasar por la cruz y sabía de su sufrimiento, porque Él vio todo suceder antes. Los discípulos iban a desistir. ¿Me entiendes? ¿Entiendes de qué estoy hablando? Entonces, no que usted tiene que ser o hacer todo lo que quieren sus liderados, no es eso. No. Es dar una brecha, una abertura para que puedan acercarse y poder mantener una relación positiva con ellos. Solamente eso. Y lo que falta mucho hoy en muchos líderes es eso. Ellos son los jefes. Tiene cara de malo, tiene hasta apodos. Yo nunca escuché hablar que un líder tiene su apodo de buena gente, de ángel. ¿Ah? Nunca escuché. Siempre escuché nombres de fieras. ¿Ah? ¿No es así? ¿Por qué? Porque no son líderes. No saben liderar. No. Líder que no mantiene relacionamiento bueno con sus liderados no es líder. ¿Cómo va a desarrollar un trabajo? ¿Cómo va a sacarlo hacia adelante a esta gente? Si usted mira, por ejemplo, Moisés, cuando sacó el pueblo del Egipto, Moisés no soportaba también a esta gente porque eran muy murmuradores, eran criticones, habladores. Pero sin embargo, por muchas veces Moisés fue delante de Dios y dijo, mira, yo no paré a esta gente, yo no, ese es tu pueblo. Y cuando Dios decía que iba a matarlos, no, Señor, no haga eso. Era líder. ¿Me entiendes que estoy hablando? ¿Me entiendes? Bueno, vamos aquí, no es largo, no es largo. Estoy hablando así corto, yo creo que son 3 slides nomás hoy. Vamos aquí. Preguntar. Oye, santo. Preguntar es una cosa muy difícil para algunas personas. No para quien pregunta, para quien recibe la pregunta.
Porque muchas veces las personas se ofenden con las preguntas. Y cuando una persona se ofende con una pregunta es porque no está preparada para recibir ningún tipo de pregunta. A no ser que sea una pregunta con mala intención, ahí es diferente. Y uno sabe cuando la pregunta es de mala intención. Los que más hacen preguntas de malas intenciones son los reporteros, como yo, los periodistas. Nosotros hacemos preguntas un poco más pesadas, a propósitos. Pero cuando se trata de liderazgo, no se puede hacer preguntas que va a poner en una situación difícil, porque se cierra el relacionamiento ahí. Porque preguntar a la verdad no ofende, pero depende de la forma que usted pregunta. ¿Ok? Ya. Mira la cara de este hombre, pobrecito. Mira la cara de él. Para quien está conmigo aquí en la radio, mira la cara de él. Muchas interrogaciones. Y nosotros somos personas que vivimos de preguntas más do que respuestas. La gente tiene más preguntas do que respuestas. Y lamentablemente, oye, ¿qué te voy a decir? Y lamentablemente, nuestros líderes mayores hoy no tienen respuesta para nosotros. Porque ni mismo ellos se encuentran. No saben a dónde van. No saben muchas veces lo que están haciendo. Hello. Hey, ¿me entiendes que estoy hablando? Los discípulos, si usted mira a los discípulos, la Biblia no va a decir todas las preguntas que hicieron, pero hicieron muchas preguntas a Jesús. Las más importantes están ahí en la Biblia, principalmente sobre el perdón. Porque siempre hay preguntas que hacer, pero ni siempre tenemos la respuesta. Porque cuando usted está liderando, usted tiene que entender eso. Ponga bien atención a lo que estoy hablando. Cuando usted está liderando un grupo. Son vidas, son problemas, son necesidades de otras personas. Y supuestamente, usted como líder tendrá que ayudarlos a encontrar una solución. Aunque usted tenga tus propios problemas. Hello, ¿me entiendes que estoy hablando? Porque liderar sin comandar es fácil. Yo voy a volver a hablar, no sé si está en el primero o segundo módulo sobre eso, pero que no me acuerdo, sé que está por ahí. Que los liderados llegan al líder y preguntan y dicen, no, haga como quiera. No, no es así. Oye, está fácil hacer así. Mi nieto llega acá y me dice, bueno, yo quiero comer algo acá. No, que vaya y haga usted. No, no es así. O a la abuela, no es así. Usted tiene que tener siempre el comando, la dirección. Mi nieta a veces viene a mí y habla, yo quiero comer eso. Yo hago que yo espero que, no, yo sé hacer, no, espera que yo voy a hacer. Porque tú te puedes herir con un cuchillo o algo con el fuego. No, espera. Que si tú dejas y pasa un problema, usted es culpado. Usted es el culpado. Entonces, piense sobre las preguntas que hará antes de encontrarse con su líder. Y que sea un estratégico para su propio crecimiento. Porque ni siempre los líderes, nosotros los que somos líderes, que estamos liderando, estamos preparados para recibir respuestas, preguntas. Y ni siempre tenemos la respuesta aquí en la punta de la lengua. No, ha sucedido conmigo. Personas que me llaman de otras partes y me hacen preguntas.
y yo les digo, deja yo averiguar sobre este asunto, no me acuerdo, no estoy con la cabeza ahora bien puesta, no me acuerdo. Tampoco tengo la obligación de saber todo, no soy una máquina, una computadora, ¿no? Entonces, yo voy a buscar y doy la respuesta. Sí doy. Sí, claro. Es muy importante saber eso. ¿Ok? Ahora, yo quiero decir algo aquí que me viene en mi corazón. A usted que me escucha. Nosotros somos muy buenos para preguntar a Dios muchas cosas. Somos. Señor, ¿por qué eres? Señor, ¿por qué aquello? ¿O por qué aquella? ¿O por qué? Somos muy buenos. Pero no somos buenos para esperar la respuesta. Y a nadie le gusta esperar. Aunque toda pregunta, supuestamente, tiene una respuesta. Pero como Dios no necesita del tiempo. Oye, cuando pienso en eso me pongo como loco, man. Eso me deja... wow. Él no duerme. Yo dormí. A veces si uno no duerme bien, quiere dormir más. Él no tiene este problema. Quien está en el cielo, que está en el paraíso, no tiene que dormir. Pero nosotros sí tenemos que dormir, tenemos que descansar. Pero a veces preguntamos a Dios algunas cositas, pero no queremos esperar la respuesta. Queremos que la respuesta sea ya. Dios contesta todo. Pero ni siempre es de la forma que esperamos y cuando queramos. Entonces es muy bueno saber lo que preguntamos. Es muy importante. Algo que te va a traer beneficio. La pregunta tiene que te traer beneficio. Porque hay muchas personas que hacen preguntas a sus líderes, preguntas necias. De verdad. Preguntas que no deberían hacer, pero que lo hacen. Pero es muy importante preguntar. Yo pregunto, si yo trabajé en una fábrica en Massachusetts de frames. Frames es estas armaciones de ventanas de edificios comerciales de aluminio, estos aluminios oscuros. Y yo hacía el montaje de estos frames. Entonces, a veces yo tenía duda, aunque tenía ahí un diseño ahí, había la forma, las piezas, pero cuando yo tenía duda, yo iba a preguntar a mi jefe. Y él supuestamente tenía que me dar la respuesta. Era para mi propio beneficio. Porque si yo no pregunto y hago mal, la responsabilidad es mía. Porque él te va a decir, ¿por qué no me preguntaste? Hello. Y es lo que sucede hoy con muchos pastores, muchos líderes, y que hacen lo que quieren y no preguntan a Dios. Y cuando llegan las consecuencias, quieren poner a todos en sacrificios. Y eso está mal. Eso está mal. Quien tiene que pagar el precio es usted, porque no preguntaste a quién tenía que preguntar. Hello. Cuando mi esposa, por ejemplo, me hace algo que no me pregunta, yo me enojo. Porque no me preguntó. O pasa conmigo lo mismo. No pregunto a ella algo y se enoja. Es normal. Pero la verdad es que la pregunta es algo importante en la vida de quien está en comando. ¿Ok? Muchos vendrán y van a preguntar a nosotros. Y no hay como huir de eso. Vamos a tener que contestar preguntas. Si usted no quiere contestar preguntas, no haga nada. No se ponga a liderar. ¿Okay? Porque no hay como huir de eso. Es parte de quien comanda, de quien lidera. Siempre va a haber personas que tienen dudas, que tienen preguntas. Yo no tengo mucha pregunta a Dios hoy, pero ya tuve. Ya pregunté mucho, porque no entendía. Y él siempre contestó, sí. Por la palabra, por un cántico, por una persona, siempre.
porque Dios no deja a nadie con duda. Él aclara. Si usted no quiere ver, es problema tuyo. Pero siempre aclara. Entonces, vamos para el último slide. No que se acabó todo, pero eso es muy importante. Lo que voy a hablar aquí hace con que muchas personas sigan adelante o que muchas personas paren en el medio del camino. Alcance sus expectativas. Todo grupo tiene una expectativa, tiene una meta, un blanco para alcanzar. Todos. El líder y sus liderados. Más todavía, los liderados. El líder a veces espera de sus liderados que sus expectativas sean alcanzadas. En un trabajo, por ejemplo, donde hay un gerente, hay un manager, ahí viene un supermanager, ahí viene un jefe de equipo y así por delante. Entonces, partiendo del menor hasta llegar al mayor, todos están en una expectativa. Y el mayor pregunta a que está más abajo, ¿y cómo está la cosa? Bueno, yo no estoy seguro cómo está, pero voy a preguntar. Y va a preguntar el otro. Y ahí va hasta llegar abajo. Entonces, es muy importante que todos nosotros alcancemos nuestras expectativas. Yo, por ejemplo, tengo muchas expectativas. Muchas. Porque tú imaginas, tú estás trabajando con una radio. Hoy estamos en el ámbito mundial. Se ve por todo el mundo esta radio. Ya pasamos de 1 año y 2 meses con más de 6.000 personas. En 1 año y 2 meses. Yo pienso que la audiencia de esta radio hoy, si fuéramos computar, el año primero que empezamos, que no era computado, yo pienso que ya habíamos pasado de 10.000 personas. Si en 1 año y 2 meses estamos en 6. Entonces, imagínate. Entonces, siempre hay una expectativa. Normalmente la meta y la dirección es simplemente la mejora y no la perfección. ¿Entiende bien eso? Porque hay gente que quiere las cosas perfectas. Perfecto, perfecto. No, es así. Oye, entonces el habla es esta. Normalmente la meta y la dirección es simplemente la mejora. Mejoró. Entonces, está bueno. Y vamos caminando para mejor. Y porque no es la perfección. ¿Entiendes? Pero cuando uno exige una perfección, muchacho, y uno no consigue, eso trae desánimo. Eso trae desánimo. Usted imagina, mira esta foto que puse ahí, usted que está conmigo en la radio, mira la foto que puse aquí. Es un hombre con una flecha para tratar de acertar el blanco, la parte central del blanco. Cuando uno no acerta ahí, mas llegó cerca, él no se va a poner muy triste. No. ¿Qué va a pasar? Él va a seguir tratando de llegar al punto. Pero, sin embargo, si uno hace eso, de no acertar ahí en el medio, como quería este hombre, y uno empieza a hablar, va a traer desánimo. Este hombre va a decir a lo mejor, ¿sabes qué? No voy a intentar otra vez. Ya no conseguí de la primera, quizá de la segunda tampoco. ¿Entiendes? Oye, usted que me escucha. Por eso, mira, por eso te hablo. Si usted mira hoy como muchos hombres y mujeres que se dicen líderes, ellos están haciendo con que la gente se pierda. Usted no puede olvidarse, usted que conoce la palabra, no puede olvidarse de lo que Jesús dijo.
cuando empezó su ministerio. Y eso vale para nosotros hoy. Si usted todavía no ha entendido lo que Jesús dijo cuando empezó su ministerio, está en la hora de usted empezar a entender ahora entonces. ¿Qué dijo Jesús? Jesús miró la multitud y él dijo, están como ovejas sin pastor. Y hay muchos líderes que no saben liderar a estas ovejas. Esta es la verdad. Y por no saber liderar a estas ovejas, ponen todas a perderse, a desbaratarse por el camino. Ahí viene uno y traga una, viene otro, traga otra, y viene otro. ¿Y por qué? Porque él no sabe comandar, dirigir, enseñar, mostrar a sus ovejas el camino, porque él mismo está perdido. Entonces, usted tiene que entender, y yo tengo que entender, nosotros tenemos que entender que cuando estamos en una posición de liderazgo, liderando, vamos a dar cuenta de esta gente que está ahí. Vamos a dar cuenta de esta gente que está ahí, tras de nosotros. Y es muy serio eso que estoy hablando. Es muy serio. Porque liderar en un trabajo, si usted no cumple con las metas determinadas, te botan, te echan. ¿No es así? Usted no puede olvidarse que con las cosas de Dios no es diferente. Pero Él te va a cobrar. Va a llegar el día de la cobranza. Y Él va a cobrar. Porque Jesús dijo, mira, Jesús dijo, en la gran comisión Él dijo, mira qué dijo, id por todo el mundo. ¿Quién va por todo el mundo a no ser de paseos, vacaciones? Hello. Pero Él no dijo eso, que vayan para todo el mundo pasear de vacaciones, gastar la plata de la iglesia o de la... No, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Son expectativas del propio Señor Jesús. Expectativa. Enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Y Jesús, mira, y Jesús sabía que eso no era un trabajo fácil, porque somos muy haraganes, hermano, nosotros no queremos hacer nada. Y Él dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Él solo faltó decir eso, Él no dijo, pero solo faltó decir eso, Jesús. Ustedes son muy perezosos, yo sé cómo son ustedes, estoy aquí con ustedes 3 años y medio. Pero para que ustedes no estén aquí desanimándose por la orilla del camino, yo voy a pedir al Padre que envíe otro Consolador. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que va a estar con vosotros, va a estar en vosotros. ¿Y qué sucede hoy? ¿A dónde está el Espíritu Santo? ¿Me entiendes que estoy hablando? Entonces, Dios tiene sus expectativas con nosotros, así como nuestros liderados también tienen expectativa con nosotros. Y yo te pregunto, aquí terminamos. ¿Cuáles son las expectativas para ellos? ¿Son buenas o son malas? Ese es liderazgo. Y yo no vengo a contar historias. Yo estoy hablando de lo que es. Ya dije y voy a repetir. Yo no soy perfecto.
mi techo también es de vidrio. No puedo aventar piedras, pero tengo que me forzar para ser mejor a cada día. Eso sí tengo que hacer. Conozco mis debilidades, conozco mis flaquezas. Por eso siempre estoy clamando al Señor que me dé fuerzas. Y como siempre he dicho, ¿tú crees que tengo ganas de estar aquí? Es de lunes a viernes. Yo estaba predicando 288 veces aquí por año. Son expectativas. La gente dice, ay, pastor, tú no puedes dejar, espérate, calmate, hermano. Oye, yo no soy superhombre. No. Si tú predicas 6 veces a la semana, sería casi una vez por día. Porque una semana tiene 7 días. Si tú predicas 2 veces, una en español y otra en portugués, como estaba haciendo yo, ahora ya no voy a estar más. A partir de esta semana que entra ya no estoy más 6, voy a estar 4. Pero con la cara todos los días. Si usted predica 6 veces a la semana, son 6 veces por 4, que son 4 semanas, 24. En un mes son 30 días, 31 días, usted predica 24. En un año usted multiplica eso, da 288 veces. Quiere decir, pero la gente quiere escucharte, porque dice, no, a mí me gusta escucharte. Ok, pero yo no soy de hierro. Yo necesito también, llega un momento que uno se agota. Entonces voy a estar nomás ahora como miércoles en el estudio bíblico y hoy como nuestro seminario. Y martes vamos a tener inglés también. 4 veces en inglés en la semana. Porque hay mucha necesidad en el mundo. El Espíritu Santo me ha puesto, no soy yo, no. Yo no. El Espíritu Santo me ha puesto a ver la necesidad del mundo, principalmente en la lengua inglés. No teníamos 2 veces a la semana, ahora va a ser 4 veces. Y 6 veces en español y portugués. Fuera las canciones que tocamos aquí en 8 idiomas. 24 horas. Entonces, aquí hay una pregunta. Hermanos, buenos días. También están estas personas que preguntan mucho. ¿Cuándo Dios ya ha dado la respuesta? Buena pregunta. Wow, me gustó este hombre, hermano Luis, cómo te extraño, chacho. Mira eso, voy a terminar que preguntó el hermano Luis. El pastor Luis habla que está en California. Mi amigo, mi hermano. Él pregunta, hermanos y buenos días, y también estas personas que preguntan mucho cuando Dios ya ha dado la respuesta. Continúan preguntando, ¿por qué no escucharon la respuesta que ellos quisieron? ¿Sabe qué pasa? Pastor Luis, mi hermano, mi amigo, me gustó la pregunta. Te voy a decir algo. Como he dicho antes, lo que pasa es así, mira, voy a dar un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo muy... yo hablo así, mira, yo quiero casarme, ¿ok? El Face salió del aire, voy a volver con el Face aquí otra vez, porque Face a veces sale del aire. Yo quiero casarme, yo voy y digo a mis padres, ¿ok? Yo voy a mis padres y hablo, mira, ya volvimos, aquí estamos otra vez. Yo hablo, mira, yo quiero casarme, pero tiene que ser con María. ¿No? Espérate. Tú tienes que casarse con la persona, ¿ok? Que va a ser de verdad como Dios quiere que sea. Porque a veces nosotros queremos casar con una persona sin pensar en nada de eso. Calidades, responsabilidades, se está preparada, en fin. Queremos casar y casamos, a veces nos damos mal. Así sucede, Pastor Luis, con muchas personas. Ellos quieren escuchar una respuesta de Dios de la manera de ellos.
Dios ni siempre va a contestar de la manera de ellos. Dios va a contestar de la manera de Él, de la forma de Él. Entonces estas personas se hacen de sordas. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Va a estar sufriendo y va a hacer con que todo el grupo o las personas sufran con él. Ahí entra en el área de la desobediencia, de la negligencia. Yo puedo decir aquí un caso que pasó conmigo. Por ejemplo, salí de Brasil porque Dios me guió para allá. Eso estoy seguro. Nunca había vivido en Massachusetts. Me quedé 5 años. Dios tenía un propósito. Y para la cual Dios me envió allá para hacer, la persona no quiso saber. Ok, me quedé allá. Pero después de más o menos 2 años o 3 años que estaba por allá, me quedé en un vacío. En un vacío. Empecé a orar. Empecé a clamar. Hablé, Señor, ¿cómo va a ser eso? Ahora, ¿qué va a hacer? Aquí estoy, no hay nada. Que ahora. Y el Señor empezó a poner en mi corazón lo que yo tenía que hacer. No era cosa muy fácil. Pero yo traté de hacer lo que Dios puso en mi corazón. Y empecé a hacerlo. Aquí estoy hoy. Aquí estoy hoy. ¿Por qué? Porque yo tuve la sensibilidad de escuchar la respuesta de mis preguntas. Y no fue de la forma que yo quería. Casi fue, pero no fue. Pero me dejó muy contento, muy satisfecho. Entonces, a veces las personas, Pastor Luis, Dios ya dio respuesta, pero siguen esperando respuesta de la forma que ellos quieren escuchar. Dios es Señor. Dios no es nuestro empleado. Hello. Si Él es Señor, nosotros somos sus siervos. Somos sus hijos. Y tenemos que suplir todas las expectativas de Él. Porque si Dios quisiera que el mundo fuera salvo de otra forma, Él tenía más herramienta, más poderosa para hacerlo. Pero sin embargo, dejó a nosotros los hombres, que somos perezosos, que somos haraganes y que no queremos hacer nada para Dios, queremos hacer para nosotros. Esta es la verdad. Dios no podía agarrar a los ángeles. No la ciudad de los ángeles, no. Los ángeles. Dios no podía agarrar los serafines. Los querubines. Pero Dios dijo, no. Hicimos un ser perfecto. Semejante, aleluya. Semejante como nosotros. Y ellos tendrán poder para hacerlo. Es una expectativa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Normalmente la meta y la dirección es simplemente la mejora y no la perfección. Pero sin embargo, muchas veces nosotros no estamos haciendo nada. Estamos chismeando, estamos ahí murmurando, criticando, pensando en otras cosas y no estamos haciendo lo que sería para hacerlo. Y yo veo muchos ahí dando cabezazos, como los toros, dando cabezazos. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con las expectativas del cielo. Entonces nosotros como líderes, como jefes de grupos de personas, tenemos que suplir nuestras expectativas y las expectativas de ellos también. Es como la familia es lo mismo. A veces pensamos que somos los tales y sin embargo estamos fracasados porque no cumplimos con las expectativas de ellos. ¿Me entienden? Cualquier cosa me pregunten, no hay problema. Yo voy a salir de la ahorita. Pero antes de salir quiero enviar un saludo a Pastora Zilda. Zilda dice, hola pastor, un abrazo, Zilda, besito, la familia, gracias, y a usted también, y a Pastor Sergio. ¿Ok?
Entonces, salió el Face del aire, pero volvió, ya no me acuerdo que estaba más allá. Había un grupo grande de hermanos. Pero a todos ellos, a cada uno de ustedes, gracias por su audiencia, gracias por su paciencia. ¿Ok? Porque la semana que viene vamos a seguir. Y la semana que viene yo voy a estar hablando aquí. Yo te voy a decir qué voy a estar hablando en la próxima semana. Eso es muy interesante que te voy a decir. Para la próxima semana vamos a estar hablando sobre acepte como aprendizado una posición de subordinado. Eso es fantástico. Eso va a estar tremendo, pero para otra semana. Acepte como aprendizado una posición de subordinado. La otra semana, no hoy. Ahora vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios, salir del aire, porque al ratito vuelvo en portugués. Pero gracias, Pastor Luis. Pastor Luis, te amo mucho, Te amo mucho en Jesucristo. Tú eres un hombre que yo extraño, de verdad. Tú siempre traías una palabra aquí para nosotros. Y ves que tú eres un hombre de Dios. Usted y tu esposa son hombres de Dios. Yo tengo orado por ustedes. Tengo pedido oración por ustedes. Ustedes, hermanos, oren por Pastor Luis Ávila y Pastora Dania. Oren por ellos. ¿Está en pecado? No. Ellos están exactamente en la expectativa del cielo. Están esperando una respuesta de Dios. Oren para que Dios abrevíe esta respuesta y les dé la dirección, para que no cometan errores. Amén. Porque son hombres de Dios. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Sin ti, papá, no podemos ir a ninguna parte. Pero contigo, Señor, brincamos murallas, montañas y hacemos proezas. Padre, ahí está mi hermano Pastor Luis, Pastora Dania. Son gente tuya, Señor. Tú los tienes en el hueco de tu mano. Bendígalos, guárdalos, ayúdalos y déles la respuesta que esperan, papá. Para ti no hay tiempo, para nosotros sí hay. Y vivir en el tiempo es difícil. Entonces tenga misericordia de ellos. Bendiga la audiencia, cada hermano, cada hermana, cada persona que nos escuchó y que va a estar escuchando más tarde. Pues te damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén, amén, y gloria a Dios.